Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de 4 clases sobre Nicolás de Cusa. Hoy es el 10 de julio. Eh, Le hemos puesto al curso entero, así que quieres aprender filosofía, un poco recordando el título famoso del libro de Lino LaRouche, así que quieres aprender economía. Eh, el tema de Nicolás de Cusa es extremadamente urgente en este momento, a pesar del hecho de que poca gente conoce mucho de él. eh, Nicolás de Cusa es el creador de la ciencia moderna, es el que abrió el camino para salir del medioevo al periodo del Renacimiento, y es un pensador fundamental, además, para abordar los problemas políticos de momento que tenemos. Su concepto de la coincidencia de los opuestos, coincidencia oppositorum, es uno de esos temas, dada la crisis que estamos viviendo en estos momentos, donde todo un orden económico internacional se está desplomando. Estamos ante una crisis sistémica tan grande o más grande que cualquiera que se haya visto desde el siglo XIV, cuando la era de tinieblas, la peste negra, que se extendió por toda Europa, amenazó con acabar con la civilización europea por completo. Y estamos ante una crisis parecida en lo económico, con la burbuja especulativa de casi 2.000 billones de dólares, ante la crisis política de un intento de establecer una unipolaridad, un orden dictatorial supranacional encabezado por los centros financieros de Londres y de Nueva York, de Wall Street, con un peligro de guerra más cercano de lo que la gente le gustaría pensar, especialmente por las provocaciones que se han lanzado en contra de China y Rusia, ante una crisis social. eh, no hace falta entrar en gran detalle sobre la situación que vivimos con el problema de las drogas, el problema de la contracultura, el problema de la descomposición, el desempleo masivo que existe, ante una crisis de salud, una crisis sanitaria que pone la especie humana al borde de su extinción, y no crean que es menos que eso lo que está pasando con esta pandemia, todo resultado de lo mismo. Y estamos, por supuesto, ante una crisis de valores fundamental, en el que ante la supuesta imposibilidad de encontrar una manera de buscar la verdad y encontrar la verdad, es más, ante la afirmación de que la verdad misma no existe, eh, se ha extendido un relativismo cultural que amenaza la identidad misma de lo que es el ser humano. Ahora, y voy a hablar un poquito de eso en un momento, pero primero les quería nada más dar una idea de la intención de este curso. Tenemos pensado 4 clases. Esta primera se va a enfocar principalmente sobre De Pace Fidei. Espero que si no lo han leído, lo van a leer. Tenemos una traducción al castellano, que si no lo tienen, Carolina se los puede hacer llegar. Y hoy también vamos a hablar un poco también de otro escrito de Cusa que se llama Sobre las conjeturas. La segunda discusión va a ser sobre uno de los escritos favoritos míos de Cusa, que se llama Un ignorante discurre sobre la mente. En latín, el nombre en latín que le puso Cusa es idiota de mente. Idiota no quiere decir idiota como en español, quiere decir una persona común y corriente, el lego, un ignorante, una persona cualquiera. Eh, Eso también existe en español, y lo pueden leer y recibir y leer. Después vamos a hablar de 2 escritos y ahí vamos a entrar a la cuestión metodológica. Luego vamos a hablar de otro escrito que se llama Berilo y el no otro. Los dos existen en español. Hemos escogido cosas que existen en español. Y la cuarta discusión para los sobrevivientes va a ser sobre la docta ignorancia. Eh, Ahora, Cusa nace en 1401. Voy a dar simplemente unos elementos muy breves. De verdad que les recomiendo la clase de Helga Sepp-LaRouche de hace un par de semanas,
que ella dio para jóvenes a nivel internacional, que hicimos una interpretación simultánea, entonces lo pueden escuchar en español. Pero ella viene de Treoris, que es de donde viene Cusa. Eh, Ella conoce a Cusa muy bien, lo ha estudiado a fondo, y con uno de los grandes expertos mundiales en Cusa, que fue profesor suyo. Eh, y les recomiendo mucho que vean eso. Además dio una idea de dónde viene Cusa, el lugar de Cusa. Entonces Cusa nace en 1401, muere en 1464. Les decía que es en realidad el creador de la ciencia moderna. Lindo Larouche tiene una discusión muy a fondo sobre este aspecto de la ciencia. Y Nicolás de Cusa básicamente acaba con la era de los escolásticos e introduce la era moderna del Renacimiento, que es un cambio fundamental, que es algo que tenemos que reproducir a nuestra manera en la situación actual para resolver la situación que tenemos hoy. También es el creador del concepto del Estado Nacional Soberano en la Concordancia Católica, etcétera. Ahora, eh, el Cusa como cardenal, que lo fue, de la Iglesia Católica, juega un papel muy importante, en particular en el Concilio de Florencia, eh, donde se debate y se acepta el concepto del filioque. En ese momento había una fisura, una división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, y lo que quiso hacer Cusa, y lo logró por un tiempo, fue lograr las bases de la unidad, pero no fue bases de la unidad en el sentido de que, bueno, a ver, ahí dejamos las diferencias atrás, todo el mundo deja las pistolas afuera antes de entrar al bar y ahí nos ponemos de acuerdo y ahí queda. No fue nada así. Fue en torno al concepto del filioque, que es algo que vamos a abordar en detalle hoy, y juega un papel muy significativo en eso. Eso es producto de lo que él mismo identifica como un gran descubrimiento suyo, que habla de la manera en que de regreso de Constantinopla o de sus viajes al Oriente en 1437-38, el concepto que luego vierte en la docta ignorancia. La docta ignorancia luego la escribe en 1440, que es el mismo año cuando escribe sobre las conjeturas, que es otro de los escritos que vamos a abordar hoy. Después vienen ya trabajos como El ignorante discurre sobre la mente, 1450, 1453, De Pace Fidei, La paz de los fieles, que es el documento que vamos a hablar hoy más que nada, y 1458 sobre Berilo, 1462 antes de morir, sobre el no otro. Ahora, la situación actual, no podríamos hablar horas enteras sobre lo que está pasando. Obviamente no vamos a hacer eso, pero sí identificar que estamos ante una crisis fundamental de valores. Mucha gente lo identifica como tal y es cierto. Y en parte eso se refleja, no es la causa, pero se refleja, por ejemplo, en toda esta cuestión de la política de identidad, donde en vez de tomar la especie humana, la raza humana como una totalidad, con un interés común, se ha ido dividiendo más, cada vez más, como si fuera chorizo, y insistiendo que las personas tienen una identidad que los distingue en contra de, los diferencia de y los define en contra de otros seres humanos. Divisiones nacionales, que los haitianos en contra de los dominicanos, que Ucrania en contra de Rusia, etcétera, etcétera. Y luego hay las divisiones de género, que antes, cuando yo era joven, habían básicamente dos géneros, pero hoy hay decenas de géneros. Divisiones raciales, divisiones de toda índole, para ir dividiendo
Pero el concepto que está detrás de esto, o sea, no hay problema que uno tenga un sentido de identidad nacional, no hay problema que uno tenga orgullo de su raza o que uno tenga la orientación sexual que tenga. El problema es que la gente define su identidad en eso. Y el fundamento de todo eso es la idea del relativismo cultural. ¿Cuál es la idea del relativismo cultural? Básicamente es la idea de que todo se vale. O sea, cualquier cosa que haga o diga o piense una persona, pues uno no tiene derecho de criticar eso porque es producto de sus valores culturales. Estuve viendo en Wikipedia. Wikipedia es muy útil y el Internet es muy útil. Para mí es muy útil. Siempre busco ahí una definición popularechera de estas cuestiones para que la gente vea qué tan estúpida es la definición común que tiene la gente, por ejemplo, de economía o lo que sea. Ok, ahí les va. El relativismo cultural, ¿qué es? Dice, el relativismo cultural es el punto de vista que considera que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que es considerada. De esta manera, las costumbres, leyes, ritos y concepciones del bien y del mal no pueden juzgarse según parámetros externos o inamovibles. El relativismo cultural sostiene que no existen normas éticas universales. Repito, el relativismo cultural sostiene que no existen normas éticas universales. Desde este punto de vista, nos resulta imposible juzgar desde un punto de vista moral las conductas de culturas diferentes a la propia. Y luego, para aclarar, dicen lo siguiente, el punto de vista opuesto al relativismo cultural es el etnocentrismo, que juzga los comportamientos de todas las culturas según los propios parámetros. El etnocentrismo solo puede sostenerse sobre el presupuesto, explícito o no, de que la propia cultura es superior a las otras. Ok, entonces, he ahí el dilema, he ahí el planteamiento. O tenemos relativismo cultural, donde cualquier cosa es igual de válida. Si alguien viene de una sociedad de caníbales, bueno, allá ellos. No es de mi gusto, por así decirlo, pero allá los caníbales. Pero si uno piensa así, ¿dónde se traza la línea? ¿Qué pasa con una sociedad que tiene la idea de que se puede hacer cualquier cosa? Infanticidio. ¿Qué pasa con los aztecas para provocar un poco a los mexicanos, que hay bastantes acá? ¿Qué nos van a decir de la cultura azteca? La cultura azteca era tan atrasada y tan antihumana que la gran mayoría de la población de México, en ese momento, los otros pueblos indígenas, los tumbaron a los aztecas. Claro, tuvieron que llegar los españoles. No estoy diciendo que todo lo que hicieron los españoles es correcto. A lo que voy es que el sacrificio humano, que estaba en el centro de lo que era la cultura azteca, bueno, hay que preguntarnos, ¿es correcto o no es correcto? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Y si vamos a juzgar, ¿cuál es el patrón, cuál es la pauta de verdad que nos permite evaluar para decir lo que es correcto moralmente o no? ¿Hay valores morales universales o no? Es lo que Antonio comentaba hace un momento. ¿Existe la ley natural? ¿Existe algo superior a la ley positiva de una nación? Ahora, aquí Wikipedia nos dice con toda seriedad que la única alternativa al relativismo cultural es el etnocentrismo, donde yo, con mi sociedad, voy a aniquilar a todos los demás. Pero espérense un segundito, ¿son las únicas dos alternativas? Nicolás de Cusa nos dice que no, en absoluto. Ahora, Lindo LaRouche, simplemente para identificar un concepto antes de entrar en tema de Cusa como tal, creo, y se los quiero mencionar para que les sirva de trasfondo, porque lo de Cusa se puede poner complicado para entenderlo. Pero
LaRouche escribió un artículo para una revista rusa que se llama Speculant. Esto lo dijo LaRouche en muchas ocasiones, pero en este caso es muy útil la manera en que lo presentó. Dijo, el problema central en la filosofía europea occidental se llama Immanuel Kant, porque Kant, contrario a Leibniz, contrario a Cusa, contrario al Renacimiento, Kant insiste que la verdad no es cognoscible, simplemente es arbitrario. Puede existir, pero no se puede demostrar que el hombre puede acceder a esa verdad y conocerla. La verdad no es cognoscible para él. Entonces, con Kant se desarrolla la idea de que a nombre de la democracia, donde todos tienen el derecho a opinar y expresar su voto y todo lo demás, se niega la existencia de la verdad cognoscible. Ahora, consideren la paradoja, la contradicción aquí. Estamos a favor de la democracia, todo el mundo dice así. Ok, ¿qué tal si tomamos un voto de toda la población de la Tierra? Todos votan. Y se les hace la pregunta, ¿quién tuvo razón, Newton o Einstein? Y supongamos simplemente que todo el mundo vota y dice, no, pues Newton. Eso me enseñaron en la prepa. Y la gente analfabeta dice lo mismo, ¿no? Newton, claro, Newton. Pregunta, el hecho de que el 100% de las personas que votaron a favor de Newton, ¿quiere decir que Newton tuvo razón y Einstein no, en términos de su teoría de la relatividad? No. La opinión y la verdad no son necesariamente la misma cosa. Nos gustaría llegar a una situación donde el hombre es capaz, a través de descubrir un método de que la verdad sea cognoscible, tenga una opinión que coincide o una creencia que coincida con la verdad, pero no son la misma cosa. Y este es el problema de Kant, dice LaRouche. Porque si la verdad no es cognoscible, ¿qué queda de la ciencia? ¿Qué queda de la religión? La religión se vuelve simplemente la opinión de diferentes personas que pueden creer de la manera más ferviente, y si hay alguna fuerza imperial superior que lo sabe manipular, terminan lanzando guerras religiosas de un grupo en contra de otro, cada uno de una manera absolutamente ferviente, o sea, con un fervor total. Y lo dice Cusa, las guerras religiosas son las peores de todas porque se libran en nombre de Dios. Todo el mundo lo libra en nombre de Dios, ¿verdad? Y la gente se mata. Y es interesante que las guerras más horribles de la historia siempre han sido por cosas que la gente piensa y siente en lo más profundo de su ser. La gente no se pelea a muerte, no se lanzan guerras termonucleares, no hay cruzadas sobre si estás a favor del helado de chocolate o el helado de vainilla. Aunque para mí esa sí es una pelea muy importante. Yo, en lo personal, estoy en contra del helado de vainilla. Y estoy bromeando, pero no tanto. Pero, pero fíjense, o sea, la gente no se pelea sobre cuestiones secundarias, se pelean sobre cosas que sienten en lo más profundo de su ser. Y si tú defines la identidad del individuo a algo más reducido, lo que estás haciendo es creando, en base a esas divisiones, las posibilidades de las peores guerras. El Imperio Romano se define en base a esto. ¿Cuál es el concepto religioso del Imperio Romano? Pregunta LaRouche. Bueno, es el romanticismo, o sea, la idea del romanticismo se llama así por el Imperio Romano. El romanticismo es la idea de la separación entre la ciencia y el lado subjetivo de los gustos. No hay manera de hacer coincidir lo cultural y lo subjetivo con la realidad objetiva. Romanticismo es relativismo cultural en esteroides. Y claro, lo que hace el Imperio Romano es que luego pone el panteón de dioses. Y el panteón de dioses, bueno, cada quien escoge el dios que más le parezca.
Y claro, encima de todo eso tiene que haber un dictador, que es el César. Entonces, este concepto está en error. El hecho es de que si existe verdad, es cognoscible para el hombre, pero ¿cómo lo descubrimos? Bueno, qué bueno que nos hemos hecho esa pregunta, porque esa es la pregunta que quiero abordar con la ayuda de Nicolás de Cusa y en particular su escrito de Pace Fidei sobre la paz de la fe de 1453. Ahora, voy a leer unas partes al irlo discutiendo y para los que tienen la traducción que hizo Laura Flores de la traducción que hizo Will Wirtz de la obra de Cusa, lo pueden ir siguiendo y voy a identificar la página y si no lo tienen pueden anotar de todas maneras para verlo después. Se los recomiendo mucho porque estas son cosas que hay que estudiar, leer y leer varias veces y estudiarlo y pensarlo a fondo. Ahora, el diálogo empieza es un diálogo platónico, es un diálogo entre representantes de varias religiones, es más como una veintena de nacionalidades y religiones, y empieza con un recuento de la caída de Constantinopla, que acababa de ocurrir. Y fue una masacre total, o sea, fue una situación de sangrienta, horrible. Y no solamente Nicolás de Cusa, sino la población en general estaba simplemente asombrada, estaba eh, aterrada por lo que había pasado. Y la obra de Cusa empieza así, página número 2. Noticias de las atrocidades que recientemente han sido perpetradas por el rey turco en Constantinopla y ahora han sido divulgadas, han inflamado tanto con celo de Dios a un hombre que una vez vio esa región, que entre muchos suspiros preguntó al Creador de todas las cosas si en su bondad él podría moderar la persecución que rugió más de lo usual a causa de los diversos ritos religiosos. Y luego dice que era necesario encontrar una única y propicia concordancia y a través de esto constituir una paz perpetua en la religión en el rumbo apropiado y verdadero. Ese es el planteamiento que se hace Cusa, obviamente está hablando de sí mismo y está pidiéndole a Dios que oriente al hombre en esta situación. Ahora, ese es el planteamiento del problema de entrada. Ahora, el método en que lo aborda Nicolás de Cusa es el método del diálogo platónico. Es decir, no escribe los 10 mandamientos. Lo que hace es que realiza un diálogo con representantes de diferentes puntos de vista. La gente que participa son un griego, un italiano, un árabe, un hindú, un caldeo, judío, escita, galo, persa, sirio, español, turco, alemán, tátaro, armenio, bohemio, inglés, y luego, para ayudar, San Pedro y San Pablo llegan a la discusión. Menos mal, porque hacían falta. Entonces es el diálogo que se realiza. Y entonces, de entrada, Cusa no le saca el cuerpo a un debate de fondo. Él no dice, no, pues la solución es relativismo cultural. Aquí cada quien, no nos matemos y ya. Todo lo contrario, empieza diciendo, entrándole a lo más difícil y lo plantea como un diálogo platónico que afortunadamente Dios, respondiendo a esta plegaria de Cusa, entra el diálogo en la forma de la palabra de Dios, el verbo encarnado. Entonces aquí hay esa discusión entre esas 17 religiones y nacionalidades, Pedro, Pablo y el verbo encarnado. Y la manera en que procede la discusión es lo siguiente. Esto está en la página número 3. Escribe Cusa. Finalmente, como todos estos profetas, hablando de las diferentes religiones y ritos,
todos los profetas, no pudieron suficientemente vencer al príncipe de la ignorancia, Él, Dios, ha mandado a su palabra por medio de la cual Él ha creado también el tiempo. El Verbo se vistió a sí mismo con humanidad para de esta forma iluminar finalmente al dócil hombre con libre voluntad, para que éste pudiera ver que debería caminar no de acuerdo al hombre exterior, sino más bien al interior, si es que espera volver un día a la dulzura de la vida inmortal. Y ya que su palabra se vistió de hombre mortal, en su sangre se ha dado testimonio de la verdad de que el hombre es capaz de vida eterna, por causa de lo cual su vida animal y sensible es tenida por nada. Y de que esa vida eterna no es otra cosa que el más profundo anhelo del hombre interior, esto es, la verdad, la cual es solo ella deseada y la cual, puesto que es eterna, nutre el intelecto eternamente. Ahora, hago paréntesis. Esto está planteado obviamente en términos religiosos, teológicos, pero esto es mucho más que eso. Esto es mucho, mucho más que simplemente una discusión religiosa. Para los creyentes, perfecto, fundamental, pero filosóficamente, aquí hay verdades que van mucho más allá de cualquier fe o religión. Es más, ese es el tema exactamente de esto. ¿Cómo va Cusa, que es un cardenal católico, y en base a qué va a llegar a un acuerdo de principio con representantes de otras religiones, con el árabe, con el judío, con el sito, etcétera? Entonces, como gusten, piénsenlo en términos teológicos, piénsenlo, pero también en términos teológicos a lo que va. Por ejemplo, en esta cuestión de que está dejando a un lado el aspecto animalesco o de los sentidos, lo deja atrás. ¿Qué es lo que hay que es superior a eso? Es esta búsqueda de el intelecto, dice. Y luego sigue. Esta verdad que nutre el intelecto no es otra cosa que la palabra misma en la cual, ojo, todo está envuelto y por medio de la cual todo es desenvuelto. Ella se vistió de la humana naturaleza, de modo que ningún hombre tuviera duda de que de acuerdo a la elección de su libre albedrío, en su naturaleza humana puede lograr el alimento inmortal de la verdad en aquel hombre, que es también verbo. Ahora, quiero nada más señalar dos o tres puntos claves aquí que está abordando Cusa. Primero, la cuestión del libre albedrío. O sea, Cusa no escabulle los problemas más de fondo. Aquí va a hablar de libre albedrío, que es una cuestión bastante complicada y profunda y fundamental, si tenemos o no libre albedrío, o si todo está predeterminado. Número dos, va a abordar el tema de la Trinidad, que tampoco es poca cosa, como van a ver. Y todo esto para establecer las bases de una unidad. Y otro punto fundamental aquí que quiero señalar es esta idea de lo envuelto y lo desenvuelto. Ahora, esto no es el concepto de que hay algo donde las cosas están envueltas y luego se desenvuelven. No es la idea de que uno tiene un papelito doblado. A ver. Ok. Esto no es lo que está diciendo Cusa. Bueno, todo está envuelto aquí y ahora vamos a desenvolverlo o desdoblarlo. ¿Ok? Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Cusa es que bueno, con él, San Agustín antes, es toda la base también de la filosofía musulmana, también judía. Es la idea que todo está envuelto como potencial en Dios de antemano, pero que en el proceso de creación
eso que está envuelto como principio y como potencial se actualiza. Hay el desenvolvimiento, o se desdobla, o se despliega. Ahora, el problema que tenemos muchas personas para entender esto es que tratamos de entenderlo como si lo que ocurre en la parte envuelta tiene la misma métrica y características que lo desenvuelto, y no es así. Es diferente. La métrica y el principio de acción en la unidad que envuelve todo lo demás es diferente a las expresiones que eso va tomando al desenvolverse. Consideren, siempre es útil cuando la teología o la filosofía se pone complicada, piensen en términos de economía física. Un avance en la tecnología de la producción de energía. Un descubrimiento de la fusión termonuclear. Bueno, ese es un principio universal donde hay mucho que está envuelto como potencial. Pero esa tecnología, al irla aplicando, la desenvoltura de eso, la actualización de ese potencial, hay una infinidad de cosas específicas que están envueltas en esa sola unidad, de un solo concepto. Esto también se puede entender desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, de la teoría en matemáticas. Un conjunto de números, un número infinito, o tiene un número infinito de miembros de ese conjunto, por ejemplo, los números nones, ¿verdad? O los números contables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. ¿Cuántos números contables hay? Pues un número infinito, claramente. Sin embargo, si uno dice la regla para crear ese conjunto cuando se explaye, por ejemplo, al número anterior se le agrega 1, en esa expresión existe el potencial de todo lo demás que viene. Pero la métrica de la definición de un conjunto no puede ser miembro de ese conjunto. Los dilemas, las paradójicas de la lógica formal son producto de ese hecho, de que la gente trata de incorporar la regla del conjunto dentro del conjunto, ¿verdad? Como por ejemplo, les voy a decir una oración y quiero que me digan si la oración es cierta o falsa. ¿Listos? Esta oración es falsa. ¿Es cierto eso o no es cierto? Bueno, si me dicen que es cierto, entonces el contenido es cierto, ¿verdad? Esta oración es falsa. Entonces, si es cierto, bueno, entonces no es cierto. Pero si más bien lo que dije es una mentira, entonces no es cierto eso que dije de que la oración no es cierta. Entonces, si no es cierto, es verdad. Y si no es verdad, no es falso. Entonces, esto no es un juego de palabras. Hay muchas contradicciones clásicas, típicas, paradojas de esta naturaleza que vienen del hecho de que la gente trata de incorporar dentro de un mismo sistema métrico cosas que son inconmensurables. Y vamos a ver cómo Kuhn habla de eso. Entonces, esta idea de desenvoltura y envoltura se lo quería identificar de entrada porque nos va a ayudar enormemente para entender el concepto de Trinidad, de un Dios trino. Es más, sin ese concepto no se puede entender, pienso yo. Ahora, entonces empieza este diálogo platónico que lanza Cusa con el verbo encarnado, con todos estos representantes. Y pues de entrada explica en la discusión que en esta búsqueda de lo que puede unirnos, todos tenemos profetas diferentes en nuestras diferentes religiones, pero todos están de acuerdo, les dice el verbo sí o no. Estamos de acuerdo en que hay un solo Dios. Así, claro que sí. Y una sola verdad. Claro que sí. La verdad es única.
es singular, no son múltiples verdades. Entonces, pueden haber diferencias de profetas, pero eso no es lo mismo que Dios. Pueden haber diferencias de ritos religiosos, pero no es la misma cosa que la verdad misma. Entonces, desde esa perspectiva, Cusa se mete en los temas más difíciles, como les decía, el libre albedrío, la Trinidad, el tema de fe y obras, tampoco le saca el cuerpo. O sea, Cusa no le da un paso al costado a nada, es como Leibniz. Mientras más complicada la pregunta y la cuestión, vámonos, vamos a abordar esto para resolverlo. Y es lo que hace. Entonces, detrás de todo esto es la idea de que la verdad es cognoscible y lo vamos a descubrir o el método para discutir. Bien, empieza el diálogo. El que habla primero es el griego, porque como dice Cusa, pues los griegos son los más antiguos y mucho del conocimiento viene de la Grecia y la idea del diálogo platónico. Y como dice este representante de Grecia, como punto de partida, la unidad siempre precede la pluralidad. Y lo dice de la siguiente manera, página 4. Porque según nos parece... Denis, perdón la interrupción. Les mandé al chat el documento que está hablando Denis de Pache Fidei, al chat de Zoom, por si quieren abrirlo. ¿Vale? Es un PDF. Listo. Perfecto, gracias. Muy bien. Sí, si no lo pueden seguir ahorita, lo imprimen después para leerlo. Porque este no es un sustituto para la lectura personal, privada y el estudio de estos materiales. Esto es simplemente a manera de aperitivo para abrirles el apetito un poco. Y polemizar un poco para que se molesten, por lo menos un tanto, para estudiar esto a fondo. Entonces el griego dice, bueno, porque según nos parece, una nación difícilmente aceptará una fe que sea diferente a aquella que hasta ahora ha defendido con su sangre. Ahí está el problema, ¿verdad? El verbo respondió, no encontrarás otra fe, sino más bien la misma única religión presupuesta donde quiera. Ustedes, quienes están ahora aquí presentes, son llamados hombres sabios por los que comparten su lenguaje, o por lo mínimo, filósofos o amantes de la sabiduría. Así es, dijo el griego. Sigue el verbo. Si todos ustedes, por tanto, aman la sabiduría, ¿no presuponen que tal sabiduría existe? Ellos lo proclamaron a un tiempo que nadie podría dudarlo. El verbo continuó. Solo puede haber una sabiduría, porque si fuera posible que hubiera varias sabidurías, entonces estas habrían provenido de una. Es decir, la unidad es previa a toda pluralidad. Y claro, es lógico que esto haya surgido de una discusión con el griego, porque desde Parménides y especialmente lo que hizo Platón, este principio de que la unidad precede la pluralidad es fundamental. Ojo, la unidad no como la suma de las partes. La unidad no como simplemente todos los elementos juntos, sino la unidad es la causa que produce los efectos que se llaman cuestiones particulares, los muchos. Entonces, de nuevo, esta diferencia de métrica. Entonces, bien, eso con el griego. Luego el árabe dice, bueno, pues todos aman la sabiduría. Y yo estoy de acuerdo con mi amigo el griego de que eso es así y podemos proceder, dice el árabe. Creo con toda certeza que todos los hombres naturalmente aman la sabiduría. A lo que dice el verbo, por lo tanto, hay solo una única religión y culto para todos aquellos que son de vigoroso intelecto. Esto está presupuesto en toda la diversidad de ritos. ¿Okay? Bueno, luego el hindú dice que él está de acuerdo con la idea
de que no pueden haber muchos dioses, que la idolatría es un problema para cualquier religión y que en su religión, como en otras, siempre se busca el Dios único y que el problema de la pluralidad afecta mucho de esta discusión, dice el hindú. Sin embargo, será muy difícil lograr concordancia de todas las partes con respecto al Dios trino, es decir, que Dios es uno y trino a la vez, la Trinidad, ¿verdad? Porque si es uno, es único, ¿cómo puede ser trino? Eso es lo que dice el hindú. Dice, esto es, parecerá a todos que la Trinidad no puede ser concebida sin tres dioses. Si hay una Trinidad en la divinidad, entonces habrá también pluralidad en la deidad. Sin embargo, había sido dicho previamente, y en efecto es necesariamente así, que hay solo una deidad absoluta. Por tanto, no hay pluralidad en la deidad absoluta, sino más bien en los participantes, quienes no son Dios en lo absoluto, sino más bien dioses por participación. Entonces ahí, pues el hindú le tiró el guante al cardenal, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de la Trinidad? Justifica eso. Si ya dijiste que la pluralidad no se vale y que Dios es uno, ¿cómo me vas a explicar esto de la Trinidad? Todo esto para asegurar que no haya guerra. Entonces, lo que hace Cusa, o más bien el verbo, Cusa pone en boca del verbo, es una parte que para mí es el centro de este diálogo, de esta discusión. Y es el que es lo que requiere más concentración, pero que más provecho intelectual rinde si uno realmente lo piensa a fondo. Entonces, el verbo responde de la siguiente manera. Estoy en la página 7, en la primera columna. Tiene una serie de respuestas. Voy a leer para que vayan siguiendo. Dice, el verbo dice, aquellos que adoran a Dios deben adorarlo como el origen del universo. En este universo, sin embargo, hay una multitud de partes, desigualdad y separación. A saber, la multitud de estrellas, árboles, hombres, piedras, es evidente a los sentidos. El origen de toda multitud, sin embargo, es la unidad. Luego, el origen de la multiplicidad es la unidad eterna. ¿Ok? Hasta ahí bien, ¿no? Está diciendo lo que antes, que la unidad que tiene todo envuelto se desenvuelve y produce lo particular, que es lo accesible a los sentidos. Y recuerden lo que les dije de entrada, citando a LaRouche. La verdad empieza donde termina la percepción sensorial. Entonces, eso es lo que dice el verbo. Luego sigue. En el universo único encontramos desigualdad de partes, ya que ninguna parte es similar a la otra. No obstante, la desigualdad deriva de la igualdad de la unidad. ¿Verdad? La unidad y la igualdad, al desenvolverse, al explayarse, al desplegarse, produce desigualdades, cosas que no son idénticas. Sigue el verbo. Consecuentemente, la igualdad eterna es anterior a toda desigualdad. En el universo único encontramos distinción o separación de partes. Antes que toda distinción, sin embargo, es la conexión de la unidad y la igualdad. Separación o distinción parte de esta conexión. La conexión es, por lo tanto, eterna. Y de nuevo, no caigan en la trampa de pensar que la unidad o la envoltura es simplemente tener todo junto pegado con chicle o algo por el estilo, ¿no? Todos los pedacitos, los ladrillos. Le pone cemento y ahí está, ¿no? No. Es la causa que es superior a lo que esa causa produce.
Es la misma idea de las sombras de Platón en la cueva. ¿Qué es lo que está produciendo lo que es accesible a los sentidos, a la percepción sensorial? No es la suma de las sombras, es algo de realidad, de existencia ontológica superior a las expresiones que tiene cuando se desenvuelve. Ok, bien. Eso es lo que dice para empezar el verbo. Y luego pasa a hablar más en detalle de esta cuestión de lo envuelto y lo desenvuelto. Dice, la unidad del hombre surge primero en orden, luego la igualdad de esta unidad o entidad. Esto es, la igualdad es el desenvolvimiento de la forma en la unidad, a causa de la cual esta es llamada la unidad del hombre y no del león o de alguna otra cosa. Sin embargo, la igualdad solo puede surgir de la unidad, ya que no la otredad, sino más bien la unidad o identidad produce igualdad. Finalmente, el amor o conexión procede de la unidad y la igualdad. Esta es, la unidad no es separable de la igualdad ni la igualdad de la unidad. La conexión o amor es, por lo tanto, de tal forma que con la afirmación de la unidad se afirma la igualdad y con la afirmación de la unidad y la igualdad se afirma el amor o conexión. Ok, aquí está presentando el concepto filosófico de manera más universal, que de un proceso universal al desenvolverse produce algo que es una igualdad, porque procede de ese concepto universal, pero es otro, es algo diferente. Entonces tienes el creador, lo creado y la conexión que tiene en el enlace, ese proceso de creación. Es otra manera de decirlo. Creador, creado, creación. Y es muy interesante que Cusa, porque esto es la base del cristianismo, lo define como amor. Esa conexión es amor. También está hablando, como verán en un momento, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no de la manera en que la gente lo piensa normalmente. Entonces, eso es lo que dice para explicar esta cuestión de lo que está envuelto y lo que está desenvuelto. Y luego pasa a hablar de la Trinidad. Conste está tratando de convencer o reclutar a 17 representantes de otras religiones. Y el cuate se mete al tema de la Santísima Trinidad. Ojo que no está reclutándolos al catolicismo. Hasta cierto punto. En cierto sentido sí, pero eso no es lo que está diciendo. Cosa no está diciendo, no, ustedes están mal, la única y verdadera religión es el catolicismo. Aunque él piensa eso, pero no es la base de lo que está argumentando. Está argumentando algo igual de válido filosóficamente, independientemente de la creencia particular religiosa que uno tenga. Y dice lo siguiente sobre la cuestión de la Trinidad. Y esta es una parte que a menudo que no le gusta mucho a los católicos. Y no les gusta porque Cusa, cardenal católico, padre de la iglesia, no les quiere vender el paquete fácil y barato. Les está exigiendo que lo consideren de una manera muy diferente a lo que han pensado hasta el momento. Entonces, con esa pequeña provocación, me imagino que por lo menos algunos de ustedes son católicos, no sé, y no importa cuántos o quiénes, dice lo siguiente sobre el tema de la Trinidad. Estoy en la página 8. El verbo dice lo siguiente. Algunos, hablando de unidad, igualdad y conexión, ¿verdad? Ese proceso de desenvoltura de un concepto causal. Dicen, algunos nombran a la unidad Padre, a la igualdad Hijo y a la conexión el Espíritu Santo, ya que estas designaciones
aunque no son propias, aún así designan adecuadamente a la Trinidad, porque el Hijo viene del Padre y el amor o el Espíritu viene de la unidad y la igualdad del Hijo. Esto es, la naturaleza del Padre pasa a través del Hijo en la igualdad. Así, el amor y la conexión surgen de la unidad y la igualdad. Entonces dijo, ok, ese concepto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, no sé si escucharon que dijo eso, dice, porque el Hijo viene del Padre y el amor o el Espíritu viene de la unidad y la igualdad del Hijo. Este es el debate de vida o muerte en el Concilio de Florencia. Es la idea del filioque, de que si el Espíritu Santo emana tanto del Hijo como del Padre. Ahora, les puede parecer una cosa quizás muy remota, muy teológica. Esto es fundamental para el concepto que tenemos o no tenemos del hombre. Porque si la capacidad de actuar en base al amor al prójimo, con la creatividad, es algo totalmente ajeno y externo al hombre, es decir, lo reconocemos y nos parece muy bien y alabado sea Dios, pero si no procede del Hijo también, es un concepto muy diferente del hombre. Y por eso la Iglesia ortodoxa andaba en eso. Y lo que hizo Cusa es que encontró los documentos iniciales de los primeros concilios del siglo III y IV y V y no sé qué, para demostrarles que el concepto del filioque está desde los primeros momentos del cristianismo. Y esto incorpora un concepto fundamental respecto a lo que es el hombre. Es más, ese concepto del filioque es la esencia de los descubrimientos de Lyndon LaRouche en economía física. Porque si ha de haber un sistema físico económico que puede resolver los problemas de escasez de recursos, y etcétera, etcétera, para ir constantemente desarrollando sin no tener límites al crecimiento, eso quiere decir que el hombre tiene que haber sido dotado de una capacidad de participar con Dios en la creación del universo. Por supuesto, no somos Dios, pero somos partícipes de esa cualidad que nos ha llegado porque emana tanto de Dios Padre como Dios Hijo. Entonces, de nuevo, esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de economía fundamental. Entonces, eso es lo que acaba de decir aquí, Cusa, sobre el filioque. Y luego sigue. Entonces dice, bueno, eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo, está bien, pero no es la verdadera manera de pensarlo. Es por eso que esto a veces no les gusta a los católicos cuando se los explico. Sigue Cusa, dice, y si pudiésemos encontrar designaciones más simples, serían más apropiadas, como son, por ejemplo, unidad, especificidad e identidad. Estas designaciones parecen desplegar mejor la más fecunda simplicidad de esencia. También nota que hay una cierta fecundidad en la esencia del alma racional, esto es, mente, sabiduría y amor o voluntad, ya que la mente impulsa intelecto o sabiduría a partir de sí misma y de ambos procede la voluntad o el amor. De ambos procede la voluntad o el amor. Entonces está diciendo Cusa, está bien, para los creyentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo está bien, pero ese no es el concepto. El concepto es unidad, especificidad e identidad que se basa en un concepto de la fecundidad de la unidad. Fecundidad quiere decir que es capaz de crecer, de crear. Y dice que el hombre participa de esa fecundidad. Sigo.
De la misma forma, toda cosa creada lleva la imagen del poder creativo y posee fecundidad a su manera, en mayor o más distante similitud de la más fecunda Trinidad, el creador de todas las cosas. Por lo tanto, no es que la criatura obtenga su ser solo del divino ser, sino que tiene en su manera su triplemente fecundo ser, del más fecundo tres y uno ser. Sin este ser fecundo, ni el mundo podría subsistir, ni podría la criatura existir en la mejor forma en la cual podría ser. Es decir, que el hombre, ya que ha sido creado a imagen y semejanza de este concepto trino, incorpora esa Trinidad. ¿Por qué qué? Porque el hombre es capaz de ser fecundo en el sentido de desenvolver conceptos creativos que al desenvolverse logran cambios fundamentales en todo lo que lo rodea. No somos observadores pasivos de la creación, somos partícipes, podemos cambiar el mundo. Tenemos que cambiar el mundo. Entonces, esto es totalmente revolucionario lo que está diciendo Cusa. Si creen que esto es una cosa que se le fue la mano en este escrito nada más, en el no otro, que es mucho más difícil que de Pache Fidel, para mí por lo menos, es más abstracto. Pero en la página 65, capítulo 5 de un otro, también aborda el asunto de la Trinidad. Y dice lo siguiente, pero quienes nombran a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en verdad se acercan menos precisamente, sin embargo utilizan tales nombres congruentemente en razón de la concordancia con las Escrituras. Ahora bien, quienes denominan a la Trinidad unidad, igualdad y nexo, acceden de modo más cercano. Entonces, no les recomiendo que la próxima vez que vayan a misa le digan al Padre, ¿sabe qué, Padre? Lo que pasa es que eso de la Santísima Trinidad no es así, ¿eh? No es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es igual, es unidad, igualdad y nexo. Eso lo dice Cusa. Bueno, si tienen una buena relación con el Padre y han hablado de cosas filosóficas y es una persona realmente docta, entonces sí vale la pena, porque hay con quienes se puede tener esa discusión. Pero así por encima, entrar y decir, no, ¿qué va eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué va? Pero eso es lo que está diciendo Cusa. Eso está bien como una manera de ayudar a entender el concepto verdadero y profundo. Entonces, esto es una provocación importante para los católicos, para que realmente piensen y sean creyentes. Y también es muy importante para los no católicos o los no cristianos, porque presenta un concepto de una manera universal que uno no tiene que ser creyente de la fe católica para entender exactamente lo que está diciendo Cusa y reconocer que es verdad, que es lo que está haciendo aquí en este debate, en esta discusión. Entonces, después de esto, después de esta presentación impresionante del filioque, el resto es el desenvolvimiento de la discusión. Habla el judío, y el judío dice lo siguiente. Básicamente lo que dice el judío, bueno, si esto de la Trinidad no es algo de los tres dioses, vale, porque dice nosotros y los árabes, con esa cuestión de tres dioses, no me vengas con ese cuento, porque nosotros sabemos que Dios es uno nada más. Pero si estás hablando de un concepto como el que acabas de decir, de la fecundidad, bueno, ahí sí le entro. Eso es lo que le dice el judío. Y lo dice de la siguiente manera. Uno de los profetas, este es el judío que está hablando, uno de los profetas nos lo reveló brevemente cuando dijo que él había preguntado a Dios cómo él, Dios, que había dado a otros la fecundidad de la generación, podría ser estéril. Y aunque los judíos rehuyen la Trinidad
porque a sus ojos significa pluralidad, ellos, sin embargo, consentirán de buena voluntad tan pronto hayan visto que significa la fecundidad más simple. Es decir, no es pluralidad, es fecundidad. Y el verbo le responde, después de que el judío le explica por qué el rechazo de los judíos y los musulmanes a ese concepto de Trinidad en tanto concepto plural. Y el verbo le dice, en la forma en que los árabes y los judíos niegan la Trinidad, debe ser ciertamente negada por todos. Sin embargo, en la forma en que la verdad de la Trinidad fue desarrollada arriba, debe ser necesariamente abrazada por todos. Ahora, esto es impresionante. Es impresionante acá, lo que Cusa acaba de hacer. Está tomando gente que se ha estado matando, un genocidio, por cuestiones religiosas, y está presentando un concepto superior que los une. No está aceptando las creencias tal y como lo plantean. No es relativismo cultural. No es una paz negociada de que, bueno, dando y dando, y tú con lo tuyo, yo con lo mío. No, no, no es eso. Es un concepto como el de la paz de Westfalia, donde el bien del otro es mi interés personal más importante. Y lo establece trabajando pues un tema un tanto complicado y engorroso como lo es la Trinidad. Realmente me impresiona lo que hace aquí Cusa con esto. Ahora, y el verbo, es decir, la palabra de Dios según Cusa, dice, no, sí, si es cuestión de pluralidad, si esa es la idea, los judíos y los árabes tienen toda la razón. Pero el concepto correcto es un poco diferente. Luego, nada más para terminar con lo que presenta aquí Cusa. Hay mucho más, pero ese era el punto central que quería presentar. Luego, el Escita habla y él dice algo muy interesante. En la página 10, él dice, bueno, lo que pasa es, página 10, no, página 9. El Escita dice, bueno, lo importante de Dios creador es que todo lo creado tiene una causa y razón, como por qué es esto y no otra cosa. Ahora, para quienes hayan leído a Leibniz y estudiado su concepto de la razón suficiente y necesaria, eso es exactamente lo que está diciendo aquí Cusa en boca de Escita. Las cosas existen de la manera en que existen por razones suficientes y necesarias. Son así y no asá porque tiene una explicación, obedece la razón, no es arbitrario. Las cosas no son así simplemente porque así lo manda Dios. La gente habla así muy a menudo, no es que lo piensen como tal. Por supuesto, Dios lo manda, porque si no, no sería así. Pero tiene una razón de ser en la física que el hombre es capaz de comprender. Es decir, el hombre es capaz de acceder al proceso operativo mismo con el que Dios creó el universo físico. Y eso lo dice así fácilmente de cita, y eso es correcto. Bueno, luego ya después entran Pedro y Pablo. Pablo aborda el tema de fe y obras, otro pequeño problemita fundamental en teología. Y lo que dice Pablo sobre eso es que, bueno, claro, la salvación, porque el debate es, bueno, la gente se salva por fe o por obras, por lo que hace. Es una de esas paradojas, antinomias. A ver, escoge, fe o obras, ¿de qué lado estás? Y les encanta a los aristotélicos tener este debate, ¿no? Porque al plantearlo de esa manera, está planteado tan mal que no hay solución. ¿A cuál le vas? ¿Fe u obras? Y lo que dice Cusa a través de Pablo es, bueno, sin fe la gente no se salva.
Dice lo siguiente. Pablo dice, debe ser mostrado que la salvación del alma es concedida no sobre la base de las obras, sino más bien de acuerdo a la fe. Ahora, el aristotélico agarró esa cita, la separa fuera de contexto y cita a esa cita. Ok. La salvación del alma es concedida no sobre la base de las obras, sino más bien de acuerdo a la fe. Porque Abraham, el padre en la fe de todos los creyentes, ya sean cristianos, árabes o judíos, creyó en Dios y fue juzgado como justo. El alma del justo heredará la vida eterna. Si se admite eso, entonces los varios tipos de ritos no son problemáticos, porque ellos han sido instituidos y recibidos como signos sensibles de la verdad de la fe. Los signos, no los significados, asumen variabilidad. ¿Ok? Declaración interesante. Los signos, no los significados, asumen variabilidad. Pero espérate, porque eso no es todo lo que dice Pablo. No se vayan tan... Denis, ¿ahí qué son los signos? Las expresiones, las manifestaciones, las desenvolturas, Ah, lo que significa, lo que se significa, el contenido es algo superior a los signos, las expresiones, los ritos, los profetas, etcétera, etcétera. ok. Sale. Gracias. Está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces luego Pablo dice, es imposible que alguien agrade a Dios sin fe. Sin embargo, debe ser una fe formada, porque sin obras está muerta. Entonces la gente puede decir, la gente que piensa aristotélicamente, oye, pero espérate, si acabas de decir que no tiene nada que ver con obras y ahora vienes y dices que no, que es fe, pero es fe formada y que eso requiere de obras. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué andas? Y obviamente la solución no está al nivel de ese tipo de planteamiento, de esa antinomia entre fe y obras, porque aquí hay una concordancia fundamental. Y termina, cursa diciendo, esta es la base de la paz de los fieles. Por eso la cuestión de fe es muy importante, de pace fidei. Y se toleran los ritos en la medida en que todos estamos buscando la misma verdad universal. Página 18 al final dice, debería por tanto ser suficiente establecer la paz en la fe y en la ley del amor, mientras los ritos son tolerados de ahora en adelante. Y concluye todo el diálogo después de haber planteado el problema, expuesto un método para su solución, elaborado la solución, se remite de nuevo a la cuestión de método y epistemología. Y Pablo dice lo siguiente, para la fe es muy fácil, porque esto solo es comprensible para la mente, la única que mira la sustancia como el que es y no lo que es, porque la sustancia precede a cualquier accidente. Ahora, déjenme explicarles eso un poco. La realidad de la sustancia no es el así de las cosas, el tal de las cosas, sino lo que es fundamentalmente. Esto lo dice Leibniz también. No es la expresión inmediata, no es, bueno, esto es lo que es tal cual, el así, sino que lo que realmente es otra cosa que produce que tenga una expresión en un momento específico. Y esta es la cuestión epistemológica fundamental. Y con eso termina Cusack. Son temas que aborda en gran detalle en otros escritos y en particular sobre las conjeturas que también quiero abordar, pero creo que en este momento debemos parar para discutir o preguntas, comentarios, discusión. Y si hay tiempo, vamos a proceder con la elaboración de estas ideas metodológicas sobre las conjeturas, que en cierto sentido es una expresión más directa de la parte filosófica como tal. Pero, a ver, tenemos una pequeña pausa. Carolina me dijo que teníamos programadas 2 horas. Yo le dije,
Si la gente aguanta, va a ser poco, por lo que tenemos que discutir. Pero ustedes dirán. Y gracias a los que dejaron la cámara prendida y los que no y se tomaron su siestecita, ya es momento de despertar.